Ok, entonces vamos a continuar con la parte de Inglaterra, que me parece que es como sumamente importante. Nos quedamos, ustedes recuerdan, en el cuadro comparativo de lo que es el Common Law y la equidad, o el equity, como le dicen en inglés, ¿sí? Y ahí hay rasgos fundamentales que me gustaría que los tocáramos en la clase, porque entonces en este comparativo ustedes se van a dar más o menos la idea de por qué se creó la equidad o el equity, como le dicen los ingleses. Eh, Habíamos visto también en la clase pasada que, si ustedes se acuerdan, los quienes llevaban a cabo el common law era como una cuestión muy rígida, ¿sí? Ellos se basaban solamente en la ley y de ahí no pasaban, y sobre todo se basaban en lo que eran los writs. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces teníamos por un lado el writ como tal, ¿sí? Y luego el writ especial. ¿Se acuerdan del writ especial? Que se daba precisamente en condiciones en las que no lograba acoplarse el asunto en el bit original. Entonces se tenía que hacer un read especial para que eh, se pudiera trabajar ese asunto, o los defensores pudieran trabajar ese asunto, porque no había otra forma de trabajarlo. También habíamos dicho que en ese tiempo el poder establecer un criterio, o más bien poder llevar a cabo una acción judicial, una acción ante las cortes, era más un privilegio que un derecho. ¿Sí? Y cambia mucho la perspectiva, porque entonces cuando se da lo de la equidad, esa perspectiva de ser un privilegio cambia hacia a ser un derecho, ¿sí? Lo que hoy en día es. ¿Y por qué? Yo les decía, ¿por qué el tema de la equidad? Ustedes, su plan, creo que todavía no llevan filosofía, ¿verdad? Filosofía del derecho, no han llevado, ¿verdad? Lo No. más, lo No, más ese no. cercano es, creo que, esta introducción a la teoría del derecho o teoría jurídica, ¿no? No sé si les dieron más o menos las bases de las características del derecho natural y el derecho positivo. Creo que sí, no lo sé. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces ustedes recordarán entonces el derecho natural. Esta parte de la equidad, del equity, deviene del derecho natural. Es decir, deviene de cuestiones de valores, de cuestiones de derechos de la persona, en este caso de derechos de quien exigía un juicio, y va va no en contraposición, pero sí, más bien es una cuestión que se va a acoplar a la parte del derecho positivo, entre comillas, si se podría llamar así, o el derecho admitido judicialmente, y sobre todo de manera por el rey, que se le podría decir que es un derecho positivo primigenio, ¿sí? Y entonces la característica es que va a implementar, o va a unir la parte de la justicia y de los valores, en este caso el valor de la equidad, lo va a unir a lo que era la ley como tal, a la ley del rey, como ustedes ya sabrán, de las Cortes Reales. Ahora, esto es fundamental para que se pueda posteriormente construir ya como nosotros conocemos el common law, o lo que más bien se dice derecho inglés o sistema jurídico inglés. ¿Por qué es incorrecto decir common law en un sentido estricto? Porque el common law es el derecho de los tribunales reales, ¿sí? O sea, hoy en día, ustedes ya en el domingo, bueno, que ya no es el domingo, ya lo pueden hacer cualquier día, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el domingo era para, no lo puedo decir aquí, pero era para, eh, eh, ¿cómo decirlo? No sé cómo decir la palabra que no sea la palabra grosera, pero bueno, ¿Y era de para fiesta? presumir, ¿no? Eh, um, eh, Hoy en día sabemos que si a alguien a ustedes les dice el common law inglés, pues les van a decir es que es la familia del common law, pero el sistema inglés o el sistema norteamericano o estadounidense no es el common law.
¿sí? Porque el common law era parte o es parte del derecho inglés o del sistema jurídico inglés o del sistema jurídico australiano, estadounidense. ¿Por qué? Porque acuérdense que entonces va de la mano con el common law, ¿sí? Con el equity, ¿sí? Son dos cuestiones que se fusionan. ¿Sí? Por un lado es el derecho como tal y por el otro lado es los valores y la justicia, la equidad y todos estos valores fundamentales que le dan vida y sobre todo le dan esta como apertura al derecho para ser un derecho y no para ser un privilegio. ¿Se va entendiendo hasta aquí la diferencia? Niños, niñas. Sí. Sí. Vale, pues. Entonces, Sí. eh, entonces vamos a tener entonces que es, de alguna forma podríamos decir que el common law o la familia del common law o el sistema, más bien dicho, el sistema jurídico inglés es una dicotomía, ¿sí? Lo vamos a hacer como dicotómico. Por un lado, el common law, los tribunales reales, y por el otro lado, la Cancillería o los tribunales de la Cancillería, que es precisamente el equity. ¿Sí? Habíamos visto también que hay 12 máximas del equity, las cuales enunciamos la clase pasada, que es importante que se las aprendan, ¿sí? En el sentido más amplio, es importante que sepan de qué se tratan y que se las aprendan. A los chicos del semestre pasado se las hice aprender en inglés. Si yo veo que no se meten más a la clase, pues se los voy a tener que pedir que se las aprendan en inglés. Ahorita lo suficiente con que se las aprendan en español. Y entonces vamos a darnos cuenta de cuál es la diferencia entre uno y otro proceso. ¿Ustedes están llevando ya teoría general del proceso? No. Nada, ¿no? Ok, bueno, ustedes van a ver cómo se define un proceso, cómo se define un procedimiento, pero aquí vamos a hablar de procesos judiciales, ¿sí? Por un lado está el proceso judicial del common law y por el otro lado está el proceso judicial, que se podría llamar un proceso judicial alterno, que sería el de la equidad o el del equity. El del common law. Vayan ustedes, por favor, a su página 114, en donde está la primera parte del cuadro de ambos procesos. En el proceso del common law, entonces, es un proceso que se da mucho antes que el proceso de la equidad, por lo que ya habíamos visto, porque primero se establecen los tribunales reales. Recuerden ustedes que primero fueron itinerantes y luego ya se establecen en Westminster, en Londres, y empiezan con pocos jueces, y entonces se va como conformando el derecho inglés a partir precisamente de la recopilación de los jueces itinerantes. Cuando van a toda parte de Inglaterra, se traen los casos, la resolución de los casos y entonces van haciendo un yearbook, ¿no? Lo van compilando y es como se empieza a establecer el common law. Ahora, esto se da en el 1066, ¿sí? Con la conquista normanda. Yo no diría, me parece que el cuadro es incorrecto en el sentido propio de la historia, no diría que el common law comienza en el 1066 porque ya vimos que en realidad se da con uno de los nietos de Guillermo el Conquistador. No se da entonces cuando conquistan. Al contrario, ¿se acuerdan ustedes que llega Guillermo I, que es normando, que es francés, con su séquito, que ustedes ya lo saben cómo se llama, la Curia Regis, y entonces van viendo cómo se desenvuelven los diferentes sistemas jurídicos pues no se le podrán llamar sistemas jurídicos, pero las diferentes formas de resolución, ¿sí? Que iban más allá de las ordalías, que son locales. Entonces, es todo un proceso de 200 años, lo cual me parece que es incorrecta la fecha, pero vamos a establecer la fecha en el 1066, aunque no sé quién me pueda decir cuál sería la fecha correcta. ¿Quién me lo puede decir? ¿No sería en el 178? ¿Cuándo? ¿Finales? ¿1178? Sí,
Exactamente, con Enrique II. En el 1178, sí, me parece que ahí es cuando verdaderamente se funda el Common Law. Entonces, yo les sugiero, sí, que en su cuadro comparativo pongan la fecha correcta y sobre todo porque es una cuestión histórica. ¿Sí? Sabemos que se rompe la tradición de los pueblos, de los hutus, de los daneses y de todos ellos, de los anglos, de los sajones, en el 1066 con la conquista. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes qué batalla es? ¿Qué batalla es en la que gana Guillermo I? Le gana a Harold. ¿La de Brunensburgo? ¿La de qué? Brunensburgo, algo así. No, pero ¿cómo se llama? ¿Es la batalla de Hastings? De Hastings, exactamente. Sí, la batalla de Hastings. Esta batalla entonces se da, gana Guillermo y ahí empieza a establecerse, apenas se establece el dominio francés o el dominio normando en, en el territorio britano. Podría decirse que entonces el 1066 sería una cuestión más que todo de origen político más que jurídico, ¿no? Por lo tanto, esa es mi argumento que sostiene que es en el 1178 la verdadera constitución de lo que es el common law. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Enrique II, 1178, es quien divide a los jueces, son 5 jueces, divide o crea los tribunales reales, que son los tribunales del derecho común, que es precisamente el exchequer, ¿se acuerdan? ¿Qué más? El Common Place y el King Bench. Perfecto, el Common Pleas y el King Bench, ¿sí? Ya los habíamos enunciado, Exchequer Finanzas, es Common Pleas Civil y Exchequer Cuestiones Penales, ¿sí? Entonces, vamos a modificar, por favor, la fecha aquí en el cuadro comparativo y le vamos a poner 1178, ¿sí? Como fuente del Common Law, ¿vale? En el lado de la equidad está correcta la fecha. Es en el siglo XV, ¿sí? Y es en el 1485 con el inicio de la dinastía de los Tudor, ¿sí? Enrique VII. Ahí sí es cuando se establece esta, se subsana, por decirlo de alguna forma, esta forma en la que se está manifestando el derecho, en la que se está impartiendo el derecho, eh, que va a subsanar estas acciones legales. Luego tenemos la definición, ¿sí? El common law dice que es derecho común a toda Inglaterra, a diferencia de las distintas costumbres locales. No sé si se acuerdan que acabamos de leer en clases pasadas, que si bien es cierto que estaban los tribunales reales, seguía habiendo jurisdicción de los tribunales locales. Y recuerden ustedes que fueron muy cuidadosos también como en esta parte de no atacar directamente las prerrogativas de los señores feudales, ¿sí? Porque tenían ellos el poder en su feudo. Sin embargo, poco a poco va ganando territorio y entonces territorio me refiero no a la jurisdicción propiamente de los tribunales reales, porque si se acuerdan que leímos, no se amplía la jurisdicción, pero sí pasa que por uso y costumbre, que esto se le da mucho a los ingleses, estas costumbres van acudiendo mucho más a los tribunales reales que a los tribunales locales, sobre todo por estas writs, que se acuerdan que eran unas como estas manifestaciones del rey, que estos mandatos escritos que le decían al sheriff o le decían al señor feudal que procuraran justicia, ¿sí? Entonces, es correcta la fecha, 1485 es cuando se crea la equidad, bueno, más o menos es una fecha. Decimos que el derecho entonces es común a toda Inglaterra por cuestiones de costumbres locales. Y por el lado de la equidad dice que es un conjunto de decisiones equitativas morales en conciencia. Yo le quitaría lo equitativas y nada más le dejaría conjunto de decisiones morales, ¿sí?
¿Por qué le quito equitativa? Porque sería como, estamos como reiterando, si estamos hablando de la equidad, pues es por obviedad que son cuestiones equitativas. Entonces, yo les sugiero que pongan conjunto de decisiones morales. Luego tenemos las jurisdicciones competentes, que son los tribunales reales de justicia, los que habíamos visto, que son los tribunales de Westminster, ya los acabamos de enunciar. Y por el otro lado tenemos el Tribunal de la Cancillería, y ahí me gustaría hacer un recordatorio de que el canciller era un clérigo, entonces resolvía a partir de la moral mucho más que del derecho. ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada? Este canciller, si bien le iba, sabía de derecho, algo del common law, si bien le iba, y si no, pues él lo que hacía era resolver a partir de estos principios de la justicia, la equidad, el bien común y todo esto, ¿sí? Entonces, tenemos el Tribunal de la Cancillería, que es el que sustituye a las decisiones propias del rey, porque como ustedes recordarán, que ya también lo vimos, al principio acudía la gente con el rey cuando ellos pensaban que había una injusticia en la decisión de los tribunales reales, y entonces el rey le pasa la estafeta, ¿sí? Le delega esa responsabilidad al canciller. El canciller tiene tanta chamba que entonces crea un organismo que se llama entonces un tribunal de la Cancillería. Vamos a la siguiente página, que es la página 115, en donde está el procedimiento. Aquí es muy interesante cómo se define uno y otro procedimiento. El procedimiento del common law es un procedimiento oral, ¿se acuerdan? Que hay jurado, es oral, y es contradictorio. ¿Qué quiere decir? Que hay una contradicción de ideas, chocan las ideas, y entonces por eso se le dice contradictorio. Luego dice cuestiones de hechos sometidas a un jurado, al jurado que ya habíamos visto que se constituye, hasta 1856, es decir, hasta el siglo XIX, mitad del siglo XIX. Hay un estricto apego a las reglas del procedimiento, es decir, el due process of law, ¿sí? Que quiere decir que son cuadraditos los del common law, quienes resuelven por tribunales reales, resuelven by the book, resuelven como está, les iba a decir escrito en la norma, pero no es que ellos no tienen un derecho escrito, sino más bien como está establecido en la costumbre, ¿sí? Y de ahí no se sale. Si la costumbre decía esto, esto era, y no podían salirse, ellos no tenían un criterio para poderse salir. Lo que pasa en el equity es que precisamente ahí sí hay un juego, ¿sí? Del criterio, y entonces tiende el criterio del juez a resolver con base en los valores y no con base en estas costumbres cuadradas, ¿no? Del derecho de los tribunales. Entonces, por el lado de la equidad, en lugar de ser oral, era escrito, ¿sí? Y era inquisitivo. Les voy a mandar ¿sí saben cuál es la diferencia entre, a ver, creo que aquí lo tengo, entre derecho, entre sistema acusatorio y sistema inquisitivo? ¿No saben cuál es la diferencia? Porque si estamos hablando de inquisitivo, sistema acusatorio y sistema inquisitivo tienen una diferencia. Hay tres procesos, por ejemplo, en el caso del derecho penal, hay tres procesos: inquisitivo, acusatorio y mixto, ¿sí? Les voy a mandar un video, un pequeño video, es un chiquitito, creo que dura 5 minutos, no recuerdo, que ¿cómo se llama? Ay, ahorita me acuerdo que nadie lo quiere en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ya habíamos platicado de él, creo yo, Miguel Carbonell. No sé si han escuchado de Miguel Carbonell. Ustedes todavía son muy, muy jóvenes, pero ya los de octavo ya han escuchado, y luego lo vituperean a Miguel Carbonell. Es un cuate que ha sido muy inteligente. ¿Es el de cartas a un estudiante de derecho? Sí, me parece que sí, él es el que hizo eso. Sí, es un cuate que se ha aplicado, ¿no? No es la gran luminaria, sobre todo en la teoría del derecho, en la filosofía jurídica y Estado. Más bien es un cuate que ha sabido ocupar muy bien su nombre y en este caso, su reputación, y ya tiene el Instituto Carbonell y dan cursos y todo eso.
En lo particular, bueno, yo lo conocí porque fue novio de mi mejor amiga. O bueno, no sé si fue novio, pero fueron ligue, ¿no? Eso sí. No voy a decir el nombre de mi amiga por cuestiones que soy discreto en ese sentido, pero Cuéntanos el chiste completo. no, no puedo. Pues Pero, sí, ¿para qué nos dice? Cuéntenos todo ahora. no, pero el caso, digo, ese es irrelevante. El caso es que yo lo conocí, la verdad es que cuando yo lo conocí, imagínense, hace muchos años, ¿no? Y cuando yo tenía su edad, o sea, eh, él era adjunto de un profesor. Y Miguel Carbonell era muy era muy bueno dando la clase. Me atrevería a decir que era mucho mejor que el profesor. ¿Sí? Era un cuate que le echaba muchas ganas y todo esto. Hay ahí un tema con las personas jurídicas y algunos profesores de aquí que dicen que es un charlatán y que no sé qué. A mi parecer no lo es. Le faltaría quizá un poquito de rigor teórico en el sentido de que es más como más comercial, pero les voy a mandar un video de él, ¿no? Para que vean ustedes la diferencia entre sistema acusatorio adversarial y sistema inquisitivo, que era el que nosotros tuvimos durante muchísimos años, ¿no? Antes de que cambiara la reforma del 2008. Bueno, a eso me refiero con el sistema escrito e inquisitivo. Una de las características fundamentales entre el derecho, entre el sistema acusatorio adversarial y el sistema inquisitivo es una que es, en el sistema acusatorio adversarial, ustedes son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, ¿sí? Y en este caso el que afirma tiene que probar, es decir, la fiscalía tiene que probar que ustedes son culpables. Esto es en el sistema acusatorio adversarial, ¿sí? En el sistema inquisitivo es todo lo contrario. Ustedes son culpables hasta que demuestren que son inocentes. Hay una gran eh, diferencia entre ambos sistemas. El inquisitorio es escrito, el adversarial es oral. Y hay otra serie de características que se las voy a mandar por el video. Entonces, estamos en la equidad era de manera escrita, se accionaba de manera escrita, no había jurado, directamente era hacia la Cancillería. Él dice, la equidad sigue al derecho y lo complementa. Esto es muy importante porque no hay una contrariedad, sino hay una complementación del derecho de lo que es el common law. Luego, la equidad actúa sobre las personas más que sobre sus bienes, y esto es lógico porque son cuestiones morales. Entonces, podía llegar la resolución a dictarse una resolución en contra de alguna persona, pero no de sus bienes, solamente de la persona. Luego, nos vamos por el lado de las sanciones. Acuérdense ustedes que hasta donde llegaba, hasta donde topaba la resolución del common law, era hasta el pago de daños y perjuicios. Hasta ahí llegaba. Por eso se acuerdan ustedes que de repente les dije en clases pasadas, les decía que cuando había una resolución que iba más allá de una compensación pecuniaria, de una compensación monetaria, ¿sí? Los del common law se lavaban las manos, los de los tribunales decían, nosotros solamente vamos a poder resolver, o sea, la gran resolución es una compensación de daños y perjuicios y tan se acabó. Y en muchísimas ocasiones no solo era el pago de daños y perjuicios, sino tenían que hacer una serie de cuestiones o solicitar una serie de cuestiones que no tenían nada que ver con el dinero, pero que ellos exigían justicia. Y la justicia es un elemento de la equidad, no del common law. ¿De acuerdo? Entonces se crea el common law y las sanciones del common law vienen establecidas en su cuadro, que se le llama remedies, ¿sí? Remedios que no involucran dinero, número uno. Entonces la gran diferencia es que entre el common law y la equidad es que las resoluciones, las sanciones, en una son pecuniarias y en el otro no lo son. La primera, ¿sí? Se le llama injunction o injunction, que es orden judicial de hacer o dejar de hacer algo, ¿sale? Tú
la resolución judicial era para a lo que estás haciendo, ya no lo hagas más porque estás perjudicando a la persona que viene a demandarte, ¿sí? Entonces, para. O una de dos, o paras, o la otra era, necesitas hacer algo, ¿sí? En beneficio de quien te está demandando. Entonces, por eso dice hacer o no hacer. Luego viene el specific performance, que es la ejecución forzada. No es que tú quisieras, sino que había una ejecución forzada para hacer las cosas, ¿sí? De forma personal. No se iban contra tus bienes, se iban directamente contra tu persona y hacían que tú respondieras a la sanción que se te estaba imponiendo de acuerdo a la equidad. Y por tercera se llama la rectification, que es la modificación de un documento para reflejar la voluntad de las partes, es decir, para el contrato. Era la modificación de un contrato. ¿Y cuál era la modificación de un contrato? Ustedes ya que entren en la materia de contratos y contratos civiles, me parece, contratos mercantiles, se van a dar cuenta en contratos en general. No sé si ya lo vieron en derecho romano, sí, que creo que no. Hay convenios que se establecen para la modificación de los contratos. El contrato es un acuerdo de dos voluntades, entonces aquí está hablando de la voluntad de las partes, es decir, de un contrato establecido. Y lo que dice la rectification es que, así como dice la palabra, rectifican, ¿sí? El documento, por ejemplo, un contrato leonino, ¿sí? ¿Sí saben qué es un contrato leonino? ¿Nadie? No, no, yo no. Ok, un contrato leonino es una cuestión, es un calificativo despectivo, ¿sí? ¿Cuáles son estos contratos leoninos? Cuando una de las partes tiene todo para ganar, ¿sí? Y la otra está fregada, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de un contrato leonino. Aquellos que vayan a Telcel, ¿sí? Y que hacen un contrato de prestación de servicio, de telefonía e internet y todo eso, no sé ustedes, pero la gran mayoría no lee lo que dice el contrato. Si ustedes leen el contrato y hacen un análisis jurídico del contrato, se van a dar cuenta de que todo está a favor de Telcel. Todo, ¿no? Y entonces te dice, cláusula fulana de tal, si Telcel así lo cree correcto, se modifica la cuota que ustedes van a pagar porque es una cuestión discrecional. Si Telcel lo cree correcto, se les deja de prestar el servicio y ustedes leen una serie de cláusulas que van en contra de ustedes, ¿sí? Y a favor de la empresa. Eso es un contrato leonino, ¿sí? Un contrato ventajoso, para que me entiendan. Esa es la palabra. Leonino es ventajoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se daba en este caso un contrato entre las partes en donde fuera leonino y la parte perjudicada iba y le decía a la Cancillería, oye, ¿sabes qué? Que mira, pues mira el contrato, ¿no? O sea, está bien gacho. Oye, ¿por qué lo firmaste? Pues porque tenía necesidad de firmarlo. Porque volvemos al mismo ejemplo. O sea, ¿por qué nosotros aceptamos las condiciones de un contrato leonino, por ejemplo, de un servicio de Telcel? Pues porque necesitamos un teléfono. Y de ahí a que te le juntes para que te compres un gama media, un teléfono gama media, y mucho menos un gama alta, pues está cañón, ¿no? De aquí que le juntas 25,000 pesos, 30,000 pesos para un teléfono, pues me prefieres hacer un contrato leonino con la empresa y que que lo vayas pagando en mensualidades y así adquirir el teléfono. Es más o menos, otros contratos leoninos, por ejemplo, son los contratos bancarios, ¿no? Cuando ustedes les dan una tarjeta de crédito, están bien emocionados porque les van a dar una tarjeta de crédito y entonces ni leen el contrato, ¿no? Sí, órale, fue mal, ¿no? Y si llega a pasar algo, entonces dicen, no, pero es que yo no sabía. No, pues es que aquí está en el contrato, ¿sí? Y órale, pagar, ¿sí? Entonces, más o menos este es el ejemplo de lo que tenía de la rectificación o la rectification, en el sentido de que se podía hacer una rectificación, sobre todo para una cuestión de orden justo, ¿sí? En el cual la autoridad, la Cancillería decía, no, espérame, te estás pasando, ¿no? De listo, entonces cámbiale aquí, ¿no? O sea, no, tampoco abuses de la necesidad de los demás, ¿no? De eso se trata, ¿vale?
Y nos vamos entonces con la terminología. La terminología quiere decir que cada una de los tribunales, tanto el de la Cancillería como del Common Law, tenían cada quien una terminología, unas palabras que denominaban, designaban ciertas acciones o ciertas cuestiones jurídicas, y entonces tenemos que la terminología en el Common Law es de action, que es la instancia, rights, que son los derechos, judgment, que es la sentencia, y damage, que son los daños. Estas no se utilizaban en la Cancillería, no se utilizaban en la equidad, porque precisamente no atendían a cuestiones de orden pecuniario o económico. Del otro lado, entonces estaba suit, que es solicitud, lo que hoy se conoce como demanda, ¿sí? Por favor, no digan, estoy viendo la de Suits, ¿no? Estoy viendo la serie de Suits. No, es suits, ¿sí? Luego, interest, que es el interés personal, ¿sí? El decree, que es una orden, y la compensation, que es una indemnización. En unos momentos les mando el siguiente link y continuamos con la clase, ¿vale? Profe, Mande. esta compensación o indemnización tampoco era de dinero, ¿verdad? Entonces. No, ahorita la vemos, se va a cortar Ok. ahorita les mando la liga.